Una gran alegría volvernos a encontrar, queridos amigos de Nuestra Señora del Encuentro con Dios, aquí en este programa de Hacia el Encuentro con Dios, donde nos conectamos, este espacio que es preparado desde NS Perú, los estudios de Arequipa, para toda la familia de NS en radio, televisión y las redes sociales. Y como otras veces, tenemos alguna persona invitada que nos da algún tema, nos habla de alguna semblanza, algún tema que nos va a ayudar en este encuentro hacia Dios. Y hoy vamos a presentar nuevamente a una persona que entre las 1000 tareas que tiene nuevamente se da un tiempo, nos colabora habitualmente, se interconecta esta vez desde Lima. Es el padre Víctor Libori. Él ya le conocemos bastante de nosotros, que nos viene compartiendo algún tema. Se hace un huequito entre tantas tareas que tiene. Él es el encargado, la dirección, si no me equivoco, padre, corrígeme, de las obras misionales pontificias. Y hoy vamos a hablar un poco sobre la persona que, digamos, no sé, fundó, inició, que pocos la conocemos y la iglesia le van a dar, no recuerdo bien ahora, padre, si ya la beatificación, la canonización dentro de poco, es, usted diga lo mejor porque el nombre es en francés, no me sale bien. Padre, bienvenido. Bien, muchas gracias por la invitación, con mucho gusto, siempre atento para acompañar especialmente el programa que ustedes transmiten para seguir animando y formando especialmente en lo que es la enseñanza de la Iglesia. Y estamos precisamente en un acto que es contemporáneo. El 22 de mayo que viene, la Iglesia va a beatificar a lo que es Marie-Pauline Jaricot. Ella es la fundadora de lo que es la primera obra que tiene obras misionales pontificias, que se llama la propagación de la fe. Entonces, el 27 de mayo del 2020, el Papa Francisco aprobó el decreto que reconoció el milagro obrado por intercesión de Pauline Jaricot, la iniciadora de la obra de la propagación de la fe de las obras misionales pontificias, conocido especialmente por el Domingo Mundial de las Misiones, DOM. Claro, claro, qué bien, padre. Bueno, yo lo voy a decir un poco en español, pero María Paulina Jaricot, ¿no? Bueno, pero como usted dice, quizás solo pensamos en las misiones, lamentablemente la mayoría de nosotros, en octubre, como usted dice, y ese domingo de octubre en que tenemos los sobrecitos, hay animación misionera por allí, alguna campaña, pero cuéntenos un poquito qué hace esta obra para conocer mejor quizá la figura de su iniciadora, de la fundadora, como usted bien dice, que inició como la obra de propagación de la fe. Así es decir, estamos en un contexto histórico un poco peculiar. Estamos precisamente en el 1789 con las tres clamores, liberté, égalité y fraternité, que inspiraban lo que es la Revolución Francesa. La Revolución Francesa la movían los intelectuales franco-masones, que eran entre ellos Montesquieu, Rousseau, Voltaire y otras más, que se jactaban diciendo the pen is mightier than the sword, es decir, el bolígrafo es más potente que la espada. Es decir, la prensa, en pocas palabras, y realmente es un cuarto poder, la prensa, porque es un poder muy influyente que muchas veces mueve a los demás poderes, de repente políticos o quizá aún eclesiales. Entonces, en este contexto nace el 22 de julio 1899, es decir, 10 años después que inicia la revolución, Pauline Marie Jaricot, hija de Antonio Jaricot y Juana Latier, ambos profundamente cristianos y con una espiritualidad única. Es decir, nos enseña Pauline Jaricot que realmente desde familias
cristianas unidas en la oración y la espiritualidad, nacen vocaciones misioneras y carismas. Su hermano, que se le llamaba Filateas, su hermano mayor sentía el inmenso deseo de ir a las misiones y suscitó en ella también el mismo. Sin embargo, sabiendo que es mujer y le atemorizaba también lo que le decían, que en las misiones hay selvas donde tiene que estar conviviendo con animales feroces y a la vez también tiene que cruzar ríos donde hay cocodrilos que realmente son lagartos que son de verdad un peligro para las personas, no lo permitían ir. Entonces ella dijo, si no voy, yo tengo que enviar y ayudar a las misiones. Y así inicia precisamente las disposiciones de Pauline Jaricot para poder animar a esta gran obra. La obra que ella inicia es la obra de repente más importante. ¿Cuál es la obra de la propagación de la fe? Desde allí también lleva el nombre del mismo dicasterio. Eso. ¿No? Ajá. En la Santa Sede de la propagación de la fe, del cual ahora es precisamente el presidente o el prefecto, como lo llamamos, el cardenal Luis Antonio Tagle de Filipinas, ¿no? Entonces, a través de esta gran obra, ella hoy incorpora en la obra de la propagación de la fe, en primer lugar, la formación de todo lo que son familias misioneras, de lo que son también jóvenes sin fronteras o jóvenes misioneras. También promueve esta obra lo que es la organización del mes del Domum, promueve esta obra lo que es la dirección de todo lo que es el área de las redes sociales, en modo particular la página web, también Facebook, también Twitter y los demás que nosotros mantenemos continuamente, especialmente puestos al día, y en modo particular lo que es la revista de obras misionales pontificias, la Perú Misionero, que lleva siempre los mejores artículos, que pone al día lo que son las noticias misioneras de la Iglesia hoy, y también los pequeños misioneros, que es dirigido hacia los niños. Es decir, esta gran obra que inicia precisamente dos ejes importantes: la animación a través de todo lo que es la promoción de lo que es juventud, familia misionera y lo que son redes sociales, y la formación misionera, que es tan importante en promover especialmente lo que significa los jóvenes y familias y la iglesia formada para esta gran tarea de mantener viva la llama de la misión. Qué maravilla, Padre Víctor. Y realmente como que queda corto, ¿no? De lo que, y por algo la Iglesia proclama, beatifica a una persona o la canoniza, ¿no? Y nos abre como todo una invitación a conocerle. ¿Por qué la Iglesia nos la propone como una persona que va a ser beatificada o canonizada? Y me ha hecho pensar usted algo que se suele dar mucho en la historia. Padre Víctor, seguramente usted quizá recuerde algún caso más. Junto a momentos de oscuridad en la historia del mundo, Dios pone luces, y vaya qué luces. Usted está hablando de un tiempo o de un suceso realmente importante para el tiempo moderno, digamos, o contemporáneo, que es la Revolución Francesa, ¿no? Y cómo está allí María Paulina Jaricot, por ahí veía que incluso también algún momento llegó a confesarse con el cura de Ars, que también es casi contemporáneo, y ya ahí la memoria me va, si incluso, no sé si las misioneras de la caridad, San Vicente de Paul, no sé si también
Pero uno ve que ante esas dificultades, como que uno ¿no? Es realmente abrumador. Pero hay personas, Dios envía luces, personas que dan luz, y es esta joven, Padre, que me da también, esta es la otra pregunta unida, me parece recordar que incluso luego hay sacerdotes que parten de este dicasterio de propagación de la fe a tierras de misión. Luego va a haber, no estoy pensando en Vietnam, por ejemplo, no sé, donde ha habido mucha influencia francesa, la cultura francesa allí, y otros sitios, y uno ve, caramba, al inicio, por ejemplo, de un corazón dócil, ¿verdad, Padre? Eso es. Es decir, lo que la Iglesia quiere a través de la beatificación de Pauline Jaricot es precisamente resaltar que el envío misionero que Cristo hizo, que en estos días lo vamos a repetir y subrayar, vayan al mundo entero, anuncien el Evangelio a todos los pueblos, no es una tarea para religiosos, religiosas y curas. Es decir, es una tarea para todo bautizado. Entonces, y está encaminado a la beatificación de Pauline Jaricot, que algún día llega también a ser canonizada. ¿Por qué? Para manifestar que los patronos de la Iglesia no son solamente 2, sino 3. Es decir, ahora los patronos de las misiones son San Francisco Javier, Santa Teresa del Niño Jesús. Con ellos, la Iglesia quiere ahora añadir la tercera protectora y patrona de las misiones, que será algún día Santa Paulina Jaricot, para enseñar a todos que todos los laicos también están llamados a ser misioneros agentes. Están llamados con vocación específica de ser misioneros, tal cual ha sido San Francisco Javier y Santa Teresa del Niño Jesús. Y nosotros, por ejemplo, en el país donde estamos ahora, Perú, pero dígase lo mismo de algún otro país de Latinoamérica, Hispanoamérica, estamos llamados también a la misión. Tenemos que ser una iglesia en misión, pero si estamos en una sociedad, Padre, no sé, católica en general. Estamos en una sociedad católica, pero permítanme decirlo, existe una dimensión muy fuerte de una mirada hacia adentro. Lo que me hace falta a mí, lo primero que me interesa, lo que es realmente una opción, visión, digamos, amplia de lo que significa la iglesia a la cual pertenezco, que es católica. La misma palabra católica implica universalidad. La iglesia es sacramento universal de salvación. Pero lamentablemente existen o hace falta, por decir, más formación misionera desde los seminarios. No es tanto transmitir contenido académico, intelectual, que es muy necesario. Definitivamente nadie cuestiona esto, pero que no pierden los seminaristas el entusiasmo de evangelizar, el entusiasmo de tener un corazón misionero, para que cuando llega algún día en su parroquia el material de la animación misionera, no murmuran y dicen: oh, otra colecta más, Dios mío. Esta no es una colecta más. Nosotros no celebramos colecta como está la colecta, no sé, por ejemplo, que hemos hecho último, ¿no?, del Santo Sepulcro, o la colecta de compartir, o la colecta del Papa. Esta no es la colecta del Papa. Este es un mes misionero que inicia desde la semana de oración, la primera en octubre, la semana de ofrecer el dolor y el sacrificio por las misiones, la semana del aporte económico y la semana de promover vocaciones.
para hacer sentir durante todo el mes que la iglesia es misionera. La iglesia no pide diezmo. Sin embargo, una vez al año el Papa, subrayado en el derecho canónico, no estoy hablando cosas que yo sueño en la noche, es decir, esta colecta, con todo respeto, nadie puede suprimirla, porque está establecida desde la constitución fundamental, jerárquico y jurídico de la iglesia, que es el derecho canónico. Y en esta colecta, la iglesia manifiesta que realmente está muy interesada que el mandato es mandato de Cristo Jesús. Vayan al mundo entero, anuncien el evangelio a todos los pueblos. Realmente se vive y realmente se palpa en todas las estructuras de la iglesia. La iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Si tenemos una espiritualidad misionera que realmente nos conecta con lo que significa la presencia de Cristo Jesús como eje central de lo que es toda la evangelización, debe realmente fluir de nuestros corazones, compartir con las iglesias necesitadas, no mirando hacia abajo. Nosotros tenemos plata, ustedes son mendigos, nosotros tenemos misericordia de ustedes y porque nos da la gana le vamos a tirar alguna migaja de pan para que puedan comer. Este no es el sentir espiritual de sentirnos iglesia. Claro. Nos sentimos iglesia siempre y cuando fluye de verdad el hecho de nosotros tenemos un clero muy abundante, podemos nosotros compartir con otros que realmente necesitan. Nosotros necesitamos, tenemos un bienestar y nos realmente sentimos impulsados a ayudar a otros que aún siguen batallando porque siguen viviendo situación de miseria. Padre, qué bonito esto es reflexionando. Sí, esto es interesante. Nos toca la pausa y quizá volviendo, ¿podría usted también recordarnos cuál es el sentido de la limosna cristiana? Usted lo ha dicho bien, quizás eso da para todo un programa, ¿no? Porque usted ha dicho bien, no puedo soltarnos unos céntimos allí y tirarlos. Bueno, no. ¿Cuál sería el sentido auténtico de la limosna cristiana, de un creyente? Esta es una pregunta. Y segunda también, quizá nos pueda iluminar cómo está la cifra en el mundo de creyentes y no creyentes. ¿Cuántas zonas todavía quizá o población falta que conozca el mensaje de Jesucristo y por lo cual la labor de estas colectas, el fin, etcétera, es importante, ¿no? Que es importante. Le dejo con este par de preguntas y le invito a la primera pausa. Los amigos de Hacia el Encuentro con Dios, nos acompaña el padre Víctor Liori, ya colaborador que en las entrevistas se suele dar un tiempo. Él es director nacional en Perú, si no me equivoco, de las Obras Misionales Pontificias y estamos hablando precisamente sobre la fundadora que pronto, Dios mediante, será beatificada. No se muevan, enseguida continuamos en este programa. Seguimos en Hacia el Encuentro con Dios, conociendo algo más de la fundadora. Ustedes sabían que María Paulina, lo digo en español, María Paulina Jaricot, es la fundadora de las Obras Misionales Pontificias, que empezó como la obra de la propagación de la fe, que hemos escuchado que han tenido tantas intervenciones, sacerdotes en muchos lugares. Pues ella va a ser beatificada y de esto nos viene hablando el padre Víctor Liori, que es director nacional de las Obras Misionales Pontificias en Perú. Padre Víctor, nuevamente gracias por el tiempo que nos da y le habíamos dejado un par de preguntas entre las que tenemos para seguir conociendo la vida de María Paulina, pero padre, quizá con unas palabritas, ¿cómo debemos entender nosotros
en caridad cristiana la limosna. Bien, muy bien. Entonces, la vamos a llamar caridad, porque limosna tiene connotaciones de que alguien tiene y lo suficiente y mira al mendigo, ¿no? Y se limosnia al mendigo. Es decir, darle algo para satisfacer de repente la conciencia que soy bueno. Es decir, la Iglesia no nos invita solamente a hacer gestos de misericordia, sino a ser misericordiosos. Claro. Es decir, una actitud de misericordia, no solamente un gesto esporádico de vez en cuando, que es quizá un gesto que realmente lo hacemos para creernos cuán bueno que somos. Vamos a ir a lo esencial. A ver, padre. Ahorita vamos a reconocer en este tiempo de Pascua algo muy importante en lo que es la Eucaristía. Cuando comienzan a vivir la Eucaristía, las primeras comunidades cristianas, pues entienden bien claro que este pan espiritual eucarístico nos lleva a compartir luego el pan material. Es decir, cuando inician la Eucaristía primitiva, dieron cuenta el sentir real de la Eucaristía. Tan es así que el Pesaj, es decir, la Eucaristía o la Pascua como celebraba Jesús, tenía precisamente esta dimensión, la liberación de toda forma de estructura que esclaviza. Entre ellos también el hambre y las injusticias y la discriminación. Por eso, pues, compartían desde la Eucaristía, no por obligación, no compartían porque alguien lo obligaba, le nacía compartir. ¿Por qué? Porque la esencia de la Eucaristía y de la espiritualidad misionera es precisamente ser solidarios. Pero así inicia la vida de Paulina Jaricot. No, nada de eso. Paulina Jaricot comienza como un joven, una joven de su tiempo que se juntaba también con muchachas vanidosas. Es decir, ella pues estaba en camino muy equivocada. Se dedicó a la coquetería. ¿Saben bien qué significa? Intentando de llamar la atención con todo lo que significa. Sin embargo, en una de estas travesuras, ella cae y de repente ella también rompe su pie en forma grave y se quedó postrada. Cuando su mamá dio cuenta de lo que está sucediendo con esta hija que está sufriendo tanto, pidió al Señor, lleva mi vida, pero entrega más bien. Oró exactamente así, Señor, yo ya he vivido bastante. En cambio, esta muchacha está empezando a vivir. Si te parece bien, llévame a mí a la eternidad, pero a ella devuélvele la salud y consérvala la vida. Desde luego sabemos que ella entró en una iglesia en algún momento y escuchó, y sucedió, es decir, en primer lugar su mamá murió y ella vivió. Fue aceptado el ofrecimiento. El Señor aceptó también el ofrecimiento de su madre, ¿no? Ella sanó y una vez que está ya integrada en lo que es otro camino, no es de la vanidad, sino el camino del Señor, ella escuchó a un sacerdote en una misa diciendo, deje las vanidades, lo que la lleva al orgullo, lo que lo lleva también a lo que es el pecado, y dedícase a ganarse el cielo con la humildad y muchas buenas obras. Desde aquel día, ella nunca más vuelve a emplear lujosos adornos de vanidad, ni gastar dinero en lo que solamente lleva a aparecer y deslumbrar. Es decir, fue
el punto clave de su conversión. Nunca más vestimenta lujosa, nunca más vanidades. Entonces, desde allí, un día pide también a la empleada que trabaja con ella cocinando. Le he dicho, léame algo de misiones. Quiero escuchar algo que me ayuda a levantar un poco el ánimo para hacer algo bueno para el Señor. La muchacha le ha dicho, mira, ayúdame en terminar todo lo que tengo que hacer en la cocina y yo te acompaño en esto. ¿Y qué hizo? Sacó precisamente una revista, la revista misionera, donde los misioneros narraban sus testimonios de vida, la realidad difícil en que se encuentra todo esto, ¿no? Desde allí, ella entiende las necesidades fuertes que hay en las misiones. Entonces, movida por el Espíritu de Dios, ella no solamente abandonó la pudiente vida de lujo y frivolidad, sino también ella comienza a tener como una idea de recaudar dinero para las misiones y los misioneros. Entonces son ellos que nos hacen el honor de aceptar nuestro apoyo, los pobres. ¿Cómo lo inicia? Lo inicia precisamente iniciando con la fábrica de textiles, pidiendo a cada trabajador que regala solamente 10 céntimos de todo lo que está ganando. Era algo insignificativo, pero cuando como comienzan los 10 a ser 100, porque algo muy importante que ella hizo en este esquema o estrategia fue que cada 10 tenían que buscar otros 10 más. Y esta estrategia es muy importante. Nuestros grupos muchas veces se asfixian. Somos 20 personas y desde ahí se llega a un tope y desde ahí comienzan a separarse algunos y comienza a menguar hasta que desaparece. Ella no. Ella pensó que esta obra tiene que multiplicar. Quien participa en esto era necesario que busca 10 personas más para que participen en este esquema. Puede imaginar que 10 conectados con 10 más se hacen 100. Es decir, y estos 100 después se multiplican, como nos explicaba en la pandemia, cuando se contagia, ¿verdad? El bien es contagioso. Eso es decir, al final se encuentra en miles de personas que están buscando y más que crece, más aumenta todavía. Entonces se encontró realmente con un fondo que es bien nutrido y con este fondo comienza ella a transmitir también la ayuda a las misiones, ayuda económica. Padre Pero Víctor, Padre Víctor, esos círculos que ella empieza a crear tan interesantes, parece que también ofrecían oraciones estas personas que también se unían para estos pequeños donativos, también se unían incluso con el rosario por las misiones. Precisamente. Esto es, en primer lugar, ella está viviendo en la post-revolución francesa. Después de la revolución francesa viene la revolución jacobina y entra Napoleón. Wow. Y sabemos que Napoleón era mucho anticlerical y no le interesaba mucho la iglesia. Entonces, la primera que hizo ella comenzó un movimiento de jóvenes obreras que debían reparar los insultos al Sagrado Corazón de Jesús, olvidado y despreciado por la diseminación de tanta maldad y ateísmo que promovían y provocaban
los masones. Ujú. Entonces, en ese momento pasó por la mente de Paulina Jaricot la idea de luminosa, ¿por qué no reunir entonces personas piadosas para obtener cada cual obsequio de dinero y ofrecerlo precisamente para ayudar a las misiones? Y ofrecer algunas oraciones y algún pequeño sacrificio por las misiones y los misioneros. Así comienza del corazón de Jesús esta gran obra, ¿no? Ujú. Y luego ella pasa precisamente a vivir lo que es la profundidad de lo que son el rosario viviente. Pero antes bien, permítanme decir que comenzaba ella a gestarse la asociación, que luego se llama asociación de la reparación del Sagrado Corazón de Jesús, la propagación de la fe, que tendría su fundación el 3 de mayo del 1822. Es decir, el 3 de mayo cumple precisamente en este día especial 200 años esta obra. Y esto es el aniversario que estamos haciendo. Por eso los obispos del Perú, aunque sea no lo declararon, en la última asamblea decidieron que el Perú vive año jubilar misionero, porque estos acontecimientos de aniversarios realmente corresponde celebrarlos, no tanto con mucha algarabía y con mucho ruido, sino con fortalecer especialmente la obra misionera que inician estas personas carismáticas para la Iglesia, las obras misionales pontificias. Qué maravilla, padre. Y estoy pensando en Perú mismo, con toda su compleja geografía, amplitud de territorios. Hay muchos hermanos que aquí mismo en Perú aún no conocen a Cristo y la presencia y la fuerza de la Iglesia. Y cuánto bien todavía falta por hacer y que todos tenemos que seguir apoyando. Usted nos iba a comentar también esto del rosario viviente que ha mencionado en María Paulina Jaricot, padre Víctor. Eso, es decir, los grupos del rosario viviente vienen precisamente como consecuencia de la misma asociación que tiene como finalidad la reparación de el Sagrado Corazón de Jesús. Sabemos muy bien que en esta época también inician las reparadoras, ¿no? Lo que tenemos aquí en Perú, en Lima y en diferentes lugares, y también las esclavas del Sagrado Corazón de Jesús. Sí, sí. Todo esto fenómenos inician precisamente en esta época, ¿no? Uh-huh. Entonces, ella nos hemos quedado con esa palabrita, padre Víctor. Parece que hay algún problema técnico que tenemos con usted, pero vamos a continuar porque es maravilloso conocer esta vida de los santos. Siempre nos aportan algo. Los santos nos aportan algo. Y en este caso, amigos de NC, lo que estamos viviendo sobre las misiones, porque nuestro país, Perú, su obra es una tierra de misión. Allí parece que hemos retomado ya con el padre Víctor, hemos tenido un pequeño corte, padre técnico parece con su conexión, pero ahora sí, ya le hemos escuchado, hemos retomado ahora sí la conexión, padre Víctor. Adelante, usted justo nos estaba por explicar lo del rosario viviente, parece que se cortó su comunicación. Adelante. Bien, entonces, precisamente ella ha hecho nutrir lo que es la asociación de la propagación de la fe, que tenía como finalidad rebatir todos los insultos que recibe el Sagrado Corazón de Jesús con este movimiento de masones que promovían la Revolución Francesa. Wow. Y a la vez también lo que viene de post-Revolución Francesa, wow. Napoleón, que era también un anticlerical. Entonces ella, además del apoyo económico, le viene la brillante idea que, al igual como hacía con la asociación de la propagación de la fe,
hace algo parecido con otra asociación de Rosario Viviente, y en vez de buscar gente para que den algo de dinero para las misiones y misioneros, buscaba personas que rezaban el rosario, precisamente para las misiones y misioneros. Es decir, comenzaba a influir con grupos que iban creciendo y creciendo con esta fuerza de oración. En modo particular, sabemos muy bien el poder del Santo Rosario contra la amenaza del maligno Satanás. Y así ella ha hecho precisamente esta gran obra que sigue hasta el día de hoy, por si acaso. Así es. Bien que lo recalque, padre. Y le tengo que invitar, si no me equivoco, me están marcando ya la pausa también de este segundo bloque, pero para que en este bloque final que viene veamos, ¿no? También algo a lo mejor del milagro que ha permitido su beatificación y algunos detalles más de la importancia. Y me hace pensar, padre, la figura de María Paulina, incluso laica, mujer, joven. Ahora que a veces se cuestiona la iglesia, ¿no? Que puede ser como machista, etcétera, que lo que haya habría que corregirlo, ¿no? Cada uno de nosotros también, pero esta figura y la fuerza que ha tenido, y en otros sacerdotes de su momento, ¿no? Creo que, como usted nos decía, su hermano sacerdote incluso lo comparte con otros sacerdotes de la época y llega a tener mucho más fruto. Le invito a la última pausa, padre Víctor Libori, y a los amigos de Hacer el Encuentro con Dios también no se muevan si quieren conocer cuál fue el milagro que ha propiciado la beatificación de la fundadora de esta obra de la propagación de la fe, de las obras misionales pontificias. Ya continuamos. Continuamos en este programa de Hacia el Encuentro con Dios con el padre Víctor Libori de la Sociedad Misionera de San Pablo, como él le gusta decir, y al final rezaremos. Le invito a rezar un Ave María final, padre Víctor, como usted suele decir, iniciado en maltés y terminado en español, por todas las personas que siguen este programa, que también les acompaña, les sirve de formación, y que podamos poner sus intenciones también al final. Padre Víctor, nuevamente gracias por estar aquí, gracias también al equipo técnico, ahora el control de Oscar Maima y quienes le asisten también. Padre Víctor, ¿cuál ha sido el milagro? Porque la Iglesia, algunos no conocemos, pero para declarar beata o venerable incluso, y beato sobre todo una persona, y luego la canonización, exige un milagro. ¿Cuál ha sido en el caso de María Paulina Jaricot? Bien, miren, en el 26 de mayo del 2020, es decir, ya estamos en plena pandemia, el Papa Francisco ha autorizado al cardenal Angelo Becciu. El cardenal Angelo Becciu es el cardenal que está a cargo, el prefecto de la Congregación de las Causas de los Santos, es decir, es el responsable de la promoción de lo que es beatificación y canonización de personas, tal cual lo vamos a tener próximamente aquí en Perú, ¿no? En Oxapampa vamos a tener la beatificación de nuestra querida hermana compatriota peruana, Sor Aguchita del Buen Pastor. Entonces, el cardenal ha aceptado lo que es la propuesta del Santo Padre de promover como la venerable sierva de Dios, Pauline Jaricot, sea beatificada. Ella, que es la fundadora de la obra de la propagación de la fe y del Rosario Viviente, entonces ha sido declarada precisamente apta para ser formalmente reconocida como beata, que es el segundo paso. El primer paso es venerable, sí. Segundo paso es beata.
tercer paso es canonizada, santa. Entonces, el milagro tuvo lugar precisamente en el 2012, los 150 años aniversario del nacimiento de Paulina Jaricot, con la pequeña Maylin Tran, de 3 años. Ella perdió el conocimiento debido a la asfixia por un mal tránsito de alimentación. La niña, hospitalizada en un estado desesperado tras la asfixia y una parada cardiovascular de 20 minutos, se consideraba perdida, a pesar de que se suspendió el tratamiento médico. La familia se negó y que ella retirara de la asistencia vital artificial. En esto rezaban la novena a Paulina Jaricot. Entonces, poco después, la niña se despierta, pero con daños cerebrales y el pronóstico de estado vegetativo. Aún así, contra todo lo pronosticado, seguían orando a Paulina Jaricot y el día de hoy recibió la curación completa, que precisamente fue un signo milagroso de la novena que estamos haciendo a Paulina Jaricot. Un hecho entonces médicamente inexplicable, ¿verdad, Padre Víctor? De esto se trata. Los médicos ya decidían acortar las vías que le estaban manteniendo viva en forma vegetal. Sin embargo, insiste la mamá, y después de insistir la mamá, pues ellos se dieron cuenta de, a pesar de su pronóstico, la niña comenzó a mejorar. Qué maravilla, qué maravilla. Y Padre, para las obras misionales pontificias, ¿qué significa y cuál es, no sé, el legado mismo también de esta ahora próximamente beata, y qué significa para las obras misionales pontificias? En primer lugar, hablamos de lo que significa la conexión con Dios que tenía esta gran mujer. No podemos nosotros reducir a obras misionales pontificias a una ONG. Las obras misionales pontificias no inician en el centro de comercio. Así es. Muy bien. Ahí tenemos pequeña dificultad técnica con el Padre Víctor. A ver si retomamos la conexión en un momentito. Y qué importante que tengamos en cuenta, amigos de NC, en el caso de María Paulina Jaricot, desde luego, y los santos en general, cuando la Iglesia declara un beato, lo propone al culto público en la Iglesia, se ha cumplido un hecho milagroso, es decir, la ciencia naturalmente no tiene una explicación para esa sanación. Recordemos Lourdes, por ejemplo, todos los milagros que se dan en Lourdes. Recordemos también otros santuarios y lugares donde suele ocurrir esto. Vamos a ir a una brevísima pausa un momentito para intentar retomar la conexión con nuestro invitado, el Padre Víctor Libori, hablando sobre la fundadora e iniciadora de las obras misionales pontificias. Que había sido, recordemos esta palabra, esta institución, la obra de la propagación de la fe. Nos lo cuenta, nos lo ha estado comentando el Padre Víctor Libori, que él es director de las obras misionales pontificias aquí en Perú, y ya bastante tiempo él es maltés de nacimiento y ha explicado tantos detalles de la fundadora, la iniciadora de este camino, por así decir, una laica francesa, joven en su momento, y que tuvo sus luchas en el inicio, pero luego un ofrecimiento de su madre, las circunstancias que vivían, post-revolución francesa, ese grito
que al final es un grito contra Dios, lo que nos han vendido de la Revolución Francesa, mal enseñado, por cierto, en los colegios, universidades, no es la verdad, porque se oponía a Dios, y oponerse a Dios es oponerse a la verdad, porque Dios es la verdad misma. Pero ¿cómo? En esos momentos surgen luces, surgen, digamos, personas que traen esa luz, esa fe. Ella es contemporánea al cura de Ars, por ejemplo, también, y también ella, luego de como una conversión que tiene, busca acercarse y hacer el bien. El bien, empezando una revista, empezando una revista que le sirve a ella, se la lee la empleada de la casa, fíjense, y ahora ya este mayo vamos a tener en este camino, todo lo que ha ocurrido, vamos a tener ya la proclamación de la beatificación, como hemos dicho, nos lo comentaba el padre Víctor Libori, por el milagro de una niña que una asfixia, órganos internos son dañados gravemente y tiene esa muerte casi clínica o, en el mejor de los casos, quedar casi parapléjica, lo cual no ha ocurrido, médicamente no hay explicación. Vamos a estos minutitos, 2, 3 que nos quedan. Hemos retomado ya creo con el padre Víctor. Padre Víctor, ¿está ahí? ¿Me escucha? ¿Cómo se encuentra? Muy bien. Ahí está, con algunas dificultades. Padre, nos queda un minutito, 2 para despedirnos. Le agradecemos mucho. ¿Qué podríamos decir finalmente sobre esta mujer santa, laica, iniciadora de esta gran obra que hace tanto bien? Y creo que hay una oración final que podemos rezar juntos también para despedirnos. Adelante, Padre Víctor. Bien, ¿qué nos enseña Paulina Jaricot? En primer lugar, como usted mismo ha subrayado, y me alegro mucho, que sabemos muy bien y lo compartimos en modo particular ahora en lo que significa la resurrección de Cristo Jesús. Cómo Dios elige a las mujeres precisamente para ser portadores de buenas nuevas, ¿no? Es decir, escogió una mujer laica. Es decir, es necesario que a través de lo que significa este gesto de tener a Paulina Jaricot como patrona de las misiones desde su beatificación, ahora que inicia todo, y recordar que cada bautizado, laico o no laico, religioso o no religioso, es misionero. Y esto es lo que deseamos transmitir durante este año de júbilo misionero, que cada laico reasume precisamente la responsabilidad de cooperar para que el evangelio llegue a todos los pueblos, romper con una actitud no de mirar a mí, ¿qué es lo que voy a recibir? Claro, tiene toda la razón. Padre Víctor, ¿una dificultad por ahí nuevamente que tenemos? Ahora sí, creo que sí. Esa importancia de la misión cada uno, Padre Víctor. Sí, hay. Adelante. Luego, también la corresponsabilidad de apoyar a las misiones. Ella supo bien, ¿no? La parte económica, pero también la parte espiritual. No solamente inicia la asociación de la propagación de la fe para apoyar económicamente a las misiones. Muy bien. Ella supo muy bien que la misión marcha sobre 2 ruedas, 2 rieles o 2 pulmones, ¿no? Es decir, la acción apoyada con la actividad económica, pero también la oración y la dimensión espiritual. Ora et labora, que se suele decir bastante en la iglesia, ¿verdad? Padre, tenemos el fin ya del programa, el tiempo. Le pedimos que podamos despedirnos, quizá con la bendición sacerdotal para todos los amigos que siguen este espacio, que también llevan sus problemas, sus dificultades, lo lleven a espiritualizar como una misión, ¿no? Y que no nos olvidemos también de que tenemos que colaborar económicamente con la misión de la Iglesia. Padre Víctor, por favor. Bien, agradecidos al Señor por esta oportunidad. Los signos nos hablan, es un signo grande en la Iglesia que nos habla de abrir los ojos
a reconocer que realmente el rol de la juventud de la mujer en todo lo que es la misión de la iglesia es resaltado para que nadie se queda sintiendo que esto no me incumbe, no corresponde a mí. Todos somos iglesia, todo nos corresponde a transmitir el evangelio. Si se apaga el fuego misionero de mi corazón, alguien realmente morirá de frío. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros, nos da la fuerza que necesitamos para revivir en esta Pascua el espíritu misionero. Amén. Amén. Padre, hasta muy pronto. A los amigos de Nuestra Señora del Encuentro con Dios también, gracias al control técnico. No se olviden, así como María Paulina también, una revista, le hizo tanto bien a revistas misioneras que ha mencionado el Padre Víctor de la Obra Misional Pontificia, y también nosotros siempre recomendándoles estas pequeñas publicaciones del Reinado de María, la prensa dominical, de Josefino, que tanto bien les va a poder hacer. Hasta pronto, queridos amigos de Nuestra Señora del Encuentro con Dios.